Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa se divide y la comunicación, más allá de sus fronteras y entre sus pueblos, se reduce de forma extraordinaria. El tiempo histórico se paraliza y acontece un gran retroceso en todas las áreas del conocimiento. A pesar de todo, siempre se mantuvo el ideal de una Europa unida que emulara la época del Imperio. En los siglos XII y XIII, la Edad Media, con su imagen teocéntrica y cerrada del mundo, empieza a dar señales de agotamiento. Con los primeros signos de apertura, el horizonte se ensancha. También se recupera el saber antiguo. El mundo musulmán, con una civilización más avanzada, había conservado y desarrollado el saber del mundo clásico y alejandrino, incorporando elementos de las culturas caldea y egipcia. Lugares como Toledo o Sicilia, con relaciones de intercambio entre distintas culturas, desarrollan, además de otros aportes, una notable labor traductora, auspiciada por reyes amantes del conocimiento. Los musulmanes, judíos y cristianos que conviven en estos puntos con su trabajo conjunto, los convierten en áreas de entrada y difusión del saber acumulado hasta entonces. Estos fenómenos de recuperación cultural son precursores del Renacimiento, y cuando la Edad Media toca su fin, en Europa comienza una búsqueda de nuevos horizontes. En el siglo XV, en Florencia, se traducen los textos griegos que traen consigo los sabios bizantinos, llegados allí sobre todo tras la caída de Constantinopla. El mundo clásico se redescubre en todo su esplendor: el arte, la filosofía, la ciencia, la urbanización y los valores de Grecia y Roma se convierten en modelo en todos los campos. Y junto con los sabios y los textos llegan los mitos y las antiguas religiones. Ya en el siglo XVI se siente el cambio de época. Las investigaciones, los viajes y descubrimientos han ampliado el mundo con nuevos datos que no encajan en los esquemas heredados de la antigüedad. Intelectuales y artistas intentan no solo imitar a los clásicos, sino que tratan de crear los fundamentos de una nueva etapa. Cuando Carlos V abdica en 1556, su imperio queda dividido en dos. Su hijo Felipe II reinaría en España, los Países Bajos y las posesiones de los reyes católicos. Su hermano Fernando en la parte oriental de la Casa de Austria, y desde 1558 se convertiría en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El deseo de Carlos era que a la muerte de Fernando las dos partes del imperio se reunirían bajo la misma corona. El sucesor de Fernando en el imperio es finalmente su hijo Maximiliano. Felipe II accede a la sucesión a cambio de que los archiduques Rodolfo y Ernesto, hijos de su hermana María y Maximiliano, se trasladen a España. Allí recibirían una educación católica adecuada, ya que la ortodoxia romana de Maximiliano les resultaba dudosa. Rodolfo fue educado en España entre los 11 y los 19 años de edad. En el período más formativo de su educación, estuvo en la corte española como futuro heredero de los territorios austriacos de los Habsburgos, de los cuales sería emperador. Su tío Felipe II quiso asegurarse de que fuera sólidamente influenciado por la rama española de su familia. Posteriormente, la relación no fue tan fácil. Por ejemplo, Rodolfo se opuso categóricamente a casarse con la persona que se suponía debía ser su esposa, su prima, la infanta española. Esto puede haber tenido que ver psicológicamente con el haberse sentido reprimido, o tal vez dominado, por los emperadores españoles.
Posteriormente, no obstante, él parece haber respondido perfectamente bien, de manera razonable, a las influencias españolas que recibió en la corte, en Madrid y en el Escorial, de figuras como Herrera, muy influyentes en la corte de Felipe. Hay formas en las que debemos reconocer que la mentalidad de Rodolfo es muy cercana a la de Felipe. Y esto no es accidental. Pero hay otros aspectos en los que es muy diferente, como por ejemplo en lo que se refiere a la tolerancia religiosa, donde Rodolfo toma una línea diferente a la de Felipe. Se sabe muy poco acerca de cómo fue educado Rodolfo. Tenemos solo los nombres de algunos profesores que estuvieron al mismo tiempo que él en España. Pero aparte de eso, solo podemos hacer conjeturas por el tipo de libros que había en la Biblioteca Real y el tipo de libros que tenía Rodolfo en sus propias colecciones, aunque no hay evidencia de que los haya leído. Pero es perfectamente claro el tipo de intereses que se manifestaban en la grandeza de España en ese periodo. Una gama de intereses muy cosmopolita, que corresponden a las influencias amplias de España en esa época, en Europa occidental, en las Américas y todo el Mediterráneo. En 1571, Rodolfo vuelve a la corte de Maximiliano y es coronado, primero como rey de Hungría y de Bohemia, y más tarde como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Debido a la forma de organización del imperio, su poder y margen de maniobra es limitado. Desde el principio tuvo que encarar la confrontación religiosa entre católicos y diferentes confesiones protestantes. Rodolfo II, más interesado en el arte y las ciencias que en las guerras de religión, deja Viena y se instala en Praga en 1582. Podemos preguntar por qué Rodolfo II eligió Praga como su residencia. ¿Por qué no vivió en Viena, como su padre Maximiliano II? Hay más de una razón para ello. La primera razón es el continuar la tradición de la corte imperial de Fernando II del Tirol, que vivió en Praga entre el 1548 y el 1565. Una segunda razón es que Viena estaba permanentemente amenazada por los turcos. Pero sobre todo, Praga era más grande que Viena. Su territorio era 6 veces más grande que el de Viena, y la ciudad, construida por Carlos IV de manera maravillosa, era y es una ciudad muy bella. Rodolfo lo apreciaba muy bien y evidentemente le gustaba mucho Praga y el medio que la ciudad ofrecía, con muchos pequeños castillos de caza alrededor. Rodolfo visitó con frecuencia el castillo de Brandis. Rodolfo estaba fascinado por Praga y su entorno. El enorme castillo, entonces en reconstrucción y modernización, le ofrecía la posibilidad de estar en el centro de los eventos europeos, pero también la posibilidad de tener espacio suficiente para su intimidad, para su completa soledad, o espacios donde refugiarse en compañía de sus científicos, artistas, creadores. Praga lo fascinó.